Hola queridos alumnos y alumnas, el día de hoy vamos a trabajar la asignatura de ciencias y el objetivo que vas a tener que escribir en tu cuaderno es el siguiente. Identificar instrumentos para medir propiedades físicas de la materia como masa, volumen y temperatura. Primeramente, empecemos recordando. Como tú ya sabes, todo lo que nos rodea está constituido por materia, ya sean las cosas o las sustancias líquidas, sólidas o gaseosas. Y la materia a su vez tiene una masa y ocupa un lugar en el espacio, es decir, tiene volumen. Pero ¿cómo es la materia? La materia está formada por partículas que están unidas entre sí por fuerzas de atracción y que están en constante movimiento, pero son diferentes según su estado. ¿Cuáles son esos estados en los que podemos encontrar la materia? Sólido, líquido y gaseoso. Ahora, ¿cómo se encuentran las partículas en cada uno de estos estados? En el estado sólido, si puedes observar, las partículas están muy ordenadas y la distancia que las separa es muy pequeña. Vibran en sus posiciones fijas, pero no se desplazan. Nos vamos al estado líquido. ¿Cómo se encuentran las partículas en este estado? Las partículas están desordenadas, como las puedes observar aquí, y la distancia que las separa es mayor que en el estado sólido. Nos vamos al estado gaseoso. En este estado, las partículas están mucho más desordenadas y separadas que en los líquidos y en los sólidos. Vibran y se desplazan libremente, ocupando todo el espacio disponible. Por lo tanto, en este globo que observamos en la pantalla, estas partículas están en constante movimiento y ocupan todo este espacio, que es el espacio que tiene disponible el globo para ser ocupado. A partir de lo que recordamos anteriormente, entonces podemos decir que las sustancias que están en estado sólido tienen una forma y un volumen definido, como lo observamos en esta imagen. Las sustancias que se encuentran en estado líquido no tienen una forma definida, es decir, adoptan la forma del recipiente que lo contiene, como podemos observar en esta imagen. Esta agua, que está evidentemente en estado líquido, tomó la forma de este recipiente. Y si la trasladáramos a un vaso con otra forma distinta, va a tomar la forma de ese otro vaso. En el estado gaseoso no hay una forma definida. Se adapta a la forma del recipiente y el volumen indefinido, es decir, se puede comprimir, como mostramos en esta imagen. Resumiendo en cuanto a los estados de la materia: sólido, líquido y gaseoso. Tienen forma solamente el sólido. ¿Quién tiene volumen o ocupa un lugar en el espacio? Todos los elementos que se encuentren en cualquiera de estos tres estados. ¿Y quiénes tienen masa? Todas las sustancias que se encuentren en cualquiera de los tres estados. Ahora sí, ya vamos a ir a ver los instrumentos que utilizamos para medir, ya sea masa, volumen y también en este caso la temperatura. ¿Cómo podemos medir la masa? La masa se puede medir con un instrumento llamado balanza, que es la que vemos en esta imagen y que se usaba en la antigüedad. Acá abajo lo que visualizamos es una balanza digital que se usa en la actualidad o también llamada báscula. La unidad de medida que se utiliza
para medir la masa es el kilogramo. Y este es el símbolo que se utiliza para esa unidad de medida. La unidad de medida más pequeña que el kilogramo es llamada gramo. Por lo tanto, 1 kilo es igual a 1000 gramos. Esa es la equivalencia. ¿Cómo podemos medir la masa de un sólido? Primeramente tenemos que ver si este sólido es compacto, como la manzana que vemos en esta imagen, o no compacto, como la harina que vemos en esta imagen. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un sólido compacto y no compacto? Veamos. Un sólido compacto es aquel que podemos tomar con nuestras manos y que tiene una forma propia. Por el otro lado, los sólidos no compactos, o también llamados fraccionados, tienen la forma del recipiente que lo contiene y está dividido en pequeños trozos, como por ejemplo esta harina, y también podríamos considerar azúcar, sal, café, etc. Medimos ahora la masa de esta manzana. Para ello, la colocamos directamente sobre la báscula y en ella se nos va a indicar cuál es la masa de esta manzana. En este caso tenemos una masa de 15 gramos. En el caso del sólido, que es no compacto o fraccionado, lo que tenemos que hacer es relacionar con matemáticas y hacer una sustracción. Colocamos entonces primeramente el vaso vacío o el recipiente donde vamos a colocar el sólido fraccionado para saber cuánto es la masa solamente del recipiente. Imaginemos que la masa de ese recipiente son 5 gramos. Colocamos la harina dentro del recipiente y la báscula nos indica 45 gramos. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es una resta. A los 45 gramos, que es el total del vaso con la harina, le restamos los 5 gramos, que es la masa solamente del vaso vacío. Y esa sustracción nos da 40. Y 40 entonces sería la masa de la harina. Para medir la masa de un líquido se hace del mismo modo, es decir, hacemos el mismo procedimiento. Medimos la masa del vaso, medimos también después la masa del agua con el vaso y hacemos una sustracción que es la que vamos a explicar con mayor detalle en la siguiente imagen. Resumiendo entonces ahora lo anterior. Y aquí tenemos que relacionar ciencias con matemáticas, específicamente con las sustracciones. Vamos a ver entonces, la masa total del ejercicio anterior, es decir, el vaso con el agua, nos dio 571, es decir, esto marcó la báscula. Pero la masa del vaso que se midió previamente nos indicó en la báscula 233 gramos, es decir, el vaso vacío. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora entonces? Es una sustracción. A 571, que es el vaso con agua, le quitamos los 233, que es el vaso solito, y nos da como resultado de esta sustracción 338, pero gramos, porque estamos midiendo masa. Nos da 338. Y este resultado o esta diferencia corresponde entonces a la masa del agua solita, sin vaso, sin nada, solamente la masa del agua. Pasamos ahora a revisar el volumen, es decir, el espacio que ocupan los distintos cuerpos que específicamente son de forma irregular. Por ejemplo, una manzana, una fruta, un lápiz. Y el volumen de cuerpos como los que yo acabo de mencionar se mide en instrumentos como los que observamos en esta imagen. La principal unidad de medida es el metro cúbico. Sin embargo, también utilizamos, o más bien se utiliza principalmente el litro,
y la unidad de medida más pequeña, que sería el mililitro. Por lo tanto, un litro equivale a 1000 mililitros. Aquí entonces tenemos el volumen específicamente de un líquido, pero si queremos medir el volumen de un sólido como los que yo te acabo de mencionar, yo los debo ingresar dentro de alguno de estos instrumentos y ver cuánto sube el nivel del agua. Por lo tanto, yo debo incorporar cierta cantidad de agua y luego restarla para saber cuál es el volumen del sólido que yo ingreso dentro de alguno de estos instrumentos. Aquí tenemos un instrumento que nos permite medir entonces el volumen de algunos líquidos o también de algunos sólidos irregulares. Esta se llama pipeta y se utiliza generalmente para medir pequeñas cantidades que no superen los 20 mililitros. Es decir, es un instrumento pequeño, evidentemente para medir pequeñas cantidades de líquidos. Ahora en esta imagen visualizamos una probeta, que es un poco más grande que una pipeta y que puede alcanzar los 100 mililitros. Aquí lo tenemos midiendo solamente un líquido y podemos visualizar que esta sustancia líquida que contiene la probeta tiene un volumen aproximadamente de 78 mililitros. En esta otra imagen se está midiendo el volumen de un sólido, que es la piedra que estamos mirando en esta imagen. Y aquí es donde tenemos que también proceder a hacer una sustracción. Colocamos en la probeta cierta cantidad de agua. En este caso tenemos 22 mililitros. Al introducir la piedrita dentro de la probeta, el nivel de agua sube, evidentemente porque la piedra tiene un volumen y el agua también tiene un volumen. Sube entonces el nivel del agua exactamente a 26 mililitros. Y aquí es donde procedo nuevamente a hacer una sustracción para conocer el volumen de este sólido. Yo no quiero saber el volumen del agua, yo quiero saber el volumen de este sólido. Por lo tanto, a 26 le resto los 22 que había inicialmente de agua. Y 26 menos 22 me da, ¿cuánto sería eso? 4 mililitros. Es decir, el volumen de esta piedrita es de 4 mililitros. Para medir el volumen de un sólido que tiene una forma regular, utilizamos una wincha de medir. Para ello, tenemos que medir el largo, el ancho y el alto. Vamos a imaginar que esto es un libro. Sabemos, ¿cierto?, que es un paralelepípedo, pero vamos a relacionarlo con un libro. Entonces, con una wincha o una regla, si el objeto es más pequeño, medimos el largo, el ancho y el alto. Y luego procedemos a hacer una multiplicación de estas tres medidas y así obtendríamos el volumen de un sólido de forma regular, es decir, que es igual en sus formas. Por ejemplo, un cuaderno, un cuadro, alguna figura o cuerpo geométrico, etc. Tenemos aquí un nuevo instrumento de medición que se llama termómetro, que seguramente debe ser muy conocido para ti en estos momentos, sobre todo de pandemia, porque se está utilizando de forma muy frecuente. ¿Y para qué utilizamos este instrumento de medición? Para medir la temperatura. Aquí tenemos dos tipos de instrumento, uno que se utiliza de manera manual y otro termómetro digital. El termómetro es un instrumento que mide la temperatura y puede estar graduado en distintas escalas, y la unidad de medida que en Chile se emplea generalmente es el grado Celsius. ¿Cuál es la actividad que tendrás que realizar? Tendrás que poner en práctica lo que acabo de explicarte a través de la realización de un quizzes, el cual podrás realizar solamente una vez y tendrá una fecha límite
del 15 de julio. Aquí está el código de juego que deberás ingresar para poder jugar. Recuerda respetar la fecha porque después de ello no podrás ingresar ya que el sistema no lo permitirá. A continuación te voy a dejar las preguntas que tendrás que responder online, pero ojo, que habrán dos incógnitas. Estas son las preguntas que tendrás que responder. También están las alternativas. Puedes revisarlas, puedes buscar la información, retroceder el video, verlo las veces que tú estimes conveniente para responder de la mejor forma posible. Además, también puedes pausarlo para poder ir aclarando tus dudas o ir apuntando en tu cuaderno también la información más importante. Te enfrentarás a 13 preguntas y aquí yo solamente te presento 11 de las 13. Por lo tanto, nos quedará 2 de sorpresa. Por último, te dejo unas palabras mágicas para el día de hoy. Tú puedes.